Saludos mis queridos amigos y amigas y espero que todos se encuentren bien. Y hoy estaré hablando sobre la moneda del 2012, el Lincoln Cent. De hecho, en este video no solamente estaré hablando del valor del tema de los $1,495, sino también podrán ver todo tipo de precios, ya que dependerá de varios factores. Por lo tanto, apreciaría que vieran el video completito para que tengan un mejor entendimiento a la hora de dar valor a las monedas y el por qué unas monedas son bien valiosas y otras, bueno, no tienen mucho valor o sencillamente tienen el valor nominal. O sea, esa es la verdad. Y espero que si todavía no se ha suscrito lo considere y favor de activar la campanita para que reciba notificación cada vez que coloco un nuevo video. También les recuerdo que les dejo plena información aquí abajo del video y varios sitios web numismáticos, tal como las compañías que certifican moneda. Pero hablemos primeramente de la moneda del 2012, el Lincoln Cent, que fue producido en Filadelfia. De hecho, esta moneda no van a ver el acuñamiento de CKP, no lo van a ver. Y es una moneda bastante común y vale su valor nominal si lo encuentra en circulación, o sea que está usado. Ya si está en un estado sin circular, o sea que nunca ha estado en el comercio, pues por lo general tienen un valor alrededor de 10 centavos a 30 centavos. De hecho, los que me conocen hace tiempo saben que me gusta mencionar algunos precios récord, tal como lo fue una moneda como esta del 2012, el Lincoln Cent, sin acuñamiento de ceca, y fue calificado como MS68 más RD, o sea, red, rojo. Y es una moneda certificada por PCGS, Professional Coin Granting Service, y se vendió por $1,495. Y esto fue en el 2018. Un gran precio, ¿verdad? Para una moneda del 2012. Pero ahora hablemos de la moneda del 2012D. O sea que fue producido en Denver, que también es una moneda, bueno, es una moneda común. Tristemente les tengo que decir que esta moneda que ha estado en circulación, o sea, en el comercio, está gastadito, su valor es un valor nominal. Pero si nunca ha estado en circulación, esta también tendrá un valor entre 10 centavos a 30 centavos. Y en este caso, les tengo que decir que hubo una moneda certificada por PCGS y calificada como MS68RD, Red, que se llegó a vender por $451.75 en otra venta que hubo en el 2018. Y bueno, ya hablé sobre las monedas producidas en Filadelfia, en Denver, y ahora hablaré de la moneda que fue producida en San Francisco. Y les menciono, bueno, este dato lo menciono especialmente para los principiantes, porque a veces me dicen, tú a veces nos hablas como que nosotros no sabemos. Y no, amigos y amigas, lo que yo menciono es para todo tipo de público, de personas principiantes como avanzadas, bueno, para todos. Pero este dato que voy a mencionar lo menciono especialmente para los principiantes, que esta moneda tendrá un acuñamiento de CKS, la de San Francisco, y estas monedas son especialmente producidas para los coleccionistas y se incluyeron en los conjuntos, o sea, en los sets de monedas de prueba en el 2012. Para los que no saben mucho sobre estas monedas de prueba, pues les menciono que se acuñan utilizando espacios en blanco altamente pulidos o bueno, planchet, mediante troqueles especialmente preparados en prensas de alto tonelaje y que imprimen las monedas 2 veces. Y esto lo hacen para garantizar que cada pequeño detalle se acumule por completo, o sea, se pueda acuñar correctamente. Y están hechos para coleccionistas, como dije anteriormente,
Por lo general, la Casa de la Moneda de los Estados Unidos, ellos venden este conjunto o set directamente para los especialistas, pero los pueden encontrar en las tiendas de monedas también, o distribuidores, o en línea también. Y estas monedas de prueba que se encuentran en set también se han llegado a vender individualmente. Muchos coleccionistas lo que hacen es que los separan y los venden individualmente, y se han vendido por un promedio de $2 a $5 cada uno. De hecho, se ha vendido una moneda del 2012, Lincoln Set de prueba, y lo llegaron a certificar por PCGS y fue calificado como PR70. O sea, esto es perfección. Cambio por la cantidad de $202.50, y esto fue en una subasta del 2020, no hace tanto tiempo. Una de las cosas que no debo pasar por alto son las monedas del 2012 Lincoln Set, que tiene errores o variedades, aunque no voy a mencionar mucho porque se extendería el video. Pero estas monedas o estos errores o variedades provienen de la Casa de la Moneda. No estoy hablando de errores en monedas por daños, que si lo pisan, lo ensuciaron, le dieron martillazo. No, ese tipo de error no. Sino que son errores que han venido de parte de la Casa de la Moneda, han venido de esa forma. De hecho, existen errores y variedades en las monedas del 2012 Lincoln Set que queremos estar pendientes y que muchos lo consideran raros y valiosos, algunos de ellos. Por ejemplo, hablaré de la moneda con error de duplicación. Es verdad que son muchos los coleccionistas que buscan monedas que valen mucho dinero y en especial con una impresionante duplicación. Y es bien raro encontrar duplicación en las monedas del 2012 Lincoln Set, pero generalmente se ve la duplicación en el área de los ojos, la corbata, las letras o los números, y podrían valer entre $25 a $50. Así es que ojo y traten de conseguir una muy buena lupa para poder ver bien estas duplicaciones. Otro ejemplo que podemos buscar en errores en estas monedas es el descentrado, que se considera monedas raras, en especial si su aspecto es bastante drástico. Y esto es un punto bien importante, que a veces pierden partes sustanciales en su diseño. Esto ocurre cuando los troqueles están desalineados o la moneda no está correctamente centrada dentro de su collar en la prensa. Si la moneda estuviera descentrada con un 10% a 20% de su diseño, y cuando encuentran un centavo del 2012 con este porcentaje de huelga descentrada, pues podría valer alrededor de $5 a $10, dependiendo de su condición. Aunque le tengo que decir que hubo una moneda descentrada del 2012 Lincoln Set que le faltaba alrededor del 50% de su diseño. Y estas monedas podrían costar entre $100 a $125 o mucho más. Sé que existen otros errores en las monedas del 2012 Lincoln Set. Sin embargo, estaré hablando por último el error que le llaman biais, que es una pequeña grieta vertical entre la letra B de bueno y la E. O sea, en la inscripción de Liberty. Debido a que la magnitud y la matiz de estas pequeñas grietas, bueno, va a depender el valor, ¿verdad? Porque todo va a depender de cómo aparezca esta pequeña grieta del dado en la forma de I en la moneda. Pero por lo general, un centavo del biais del 2012 se venderá entre $5 a $10 de acuerdo a su condición. Y bueno, amigos y amigas, es bueno que podamos hablar de estos diferentes precios en las monedas del 2012 Lincoln Set. Recuerden que les dejo plena información en la cajita de referencia aquí abajito del video.
Y tristemente les tengo que decir que hasta aquí es mi video. Si desea escribirme, siempre les dejo mi dirección postal y le agradecería inmensamente que me puedan dar un like, un dedito arriba y sobre todo que compartan mis videos en sus redes sociales. Y si le gusta hacer comentarios, amigo, hágalo porque yo por lo general leo casi todos los comentarios. Así es que nos vemos en el próximo video. Muchas gracias por su apoyo y cuídense mucho. Bye.